JonBenét Ramsey fue una reina de belleza infantil nacida el 6 de agosto de 1990, hija de John Ramsey, un empresario informático, y de Patsy Ramsey, quien fue concursante de belleza y orilló a su hija a estos concursos. También era hermana de un problemático chico llamado Burke, conocido por tener un historial de violencia a temprana edad. JonBenét fue asesinada misteriosamente el 26 de diciembre de 1996, dejando conmocionado al país y generando un sinfín de preguntas respecto a su caso. Suscríbete y dale like si te gusta el contenido. El 26 de diciembre de 1996 empezó lo que sería uno de los casos más misteriosos de la historia reciente de los Estados Unidos. Ese día, Patsy Ramsey dio aviso a las autoridades de que su hija JonBenét, de tan solo 6 años, había sido secuestrada y que por su rescate estaban pidiendo la suma de $118,000. La nota de rescate se encontraba en la cocina de la residencia y fue escrita a mano. El monto por el que se pedía el rescate de la menor era sospechosamente similar a lo que le habían dado a su padre como bono navideño, por lo cual se creyó que alguien con acceso a esa información podría ser el culpable en primera instancia. Las autoridades también revisaron la nota y se percataron de datos bastante inusuales. La nota poseía una ortografía bastante detallada, con signos de exclamación y mayúsculas, dando a entender que ya se encontraba preparada debido a que le hubiera tomado tiempo al agresor realizarla. Lo extraño es que en el mismo lugar encontraron un borrador de la nota y ambos provenían de un cuaderno de la casa, dejando como sospechosa en aquel momento a Patsy Ramsey, pero posteriormente se desestimó que fuera la autora de la nota. La noche en que desapareció JonBenét solo se encontraban en su casa su familia nuclear, por lo que su padre y hermano también eran sospechosos del crimen en ese momento. La búsqueda inicial de la niña por parte de la policía no trajo ningún descubrimiento. Los policías que llegaron a primera hora pasaron por alto un lugar del sótano donde luego encontrarían el cuerpo de la niña, por lo que en principio su padre había decidido pagar el rescate. Unas horas después, la detective asignada al caso le pidió a John Ramsey que revisara a fondo la casa en busca de pistas y material sospechoso. En el lugar del sótano que había pasado por alto anteriormente encontraron el cuerpo de la niña, amarrada de muñecas y cuello con un cordón de nylon, con cinta adhesiva en la boca y cubierta con una sábana blanca. Al ver el cuerpo de su hija, John lo recogió, y le quitó la cinta adhesiva y desató la cuerda, contaminando así la escena del crimen. La escena del crimen fue nuevamente contaminada cuando el cuerpo fue removido, por lo cual algunas otras pistas clave del caso pudieron haberse perdido. La autopsia dio como resultado que JonBenét había sido asesinada por estrangulamiento, mientras que presentaba fisuras en su cráneo y también traumas cerebrales a causa de contusiones. También presentaba signos de agresión sexual. En la escena del crimen se encontró el garrote, una cuerda de nylon y el mango roto del pincel que fueron usados para asfixiar a JonBenét. Una parte del pincel fue encontrado en un lugar donde se almacenaban materiales de arte de Patsy, pero nunca se encontró el resto de este. Asimismo, la autopsia reveló que horas antes de ser asesinada JonBenét había comido lo que parecía ser piña, pero los padres manifestaron no haberle dado de comer piña la noche anterior ni tampoco recordaban haber puesto la fruta en un recipiente que se encontraba en la cocina. En el recipiente fueron encontradas huellas dactilares de su hermano, del que se creía aparentemente durmió toda la noche del asesinato. En el transcurso de la investigación se identificaron gran cantidad de sospechosos del caso. Los familiares más allegados eran los principales sospechosos. Desde el inicio de la investigación sus padres siempre adoptaron una actitud defensiva, y junto a la destrucción accidental de pistas en el inicio de la investigación se podría tomar como un indicio de su culpabilidad. Su hermano Burke también era sospechoso, debido a que a pesar de su corta edad en aquel momento ya presentaba un antecedente de violencia accidental contra JonBenét. Además, los días anteriores y posteriores al asesinato presentó comportamientos extraños. Sin embargo, los padres decían que su relación con su hermana siempre había sido buena y que nunca sintió celos de esta. Muchas teorías se generaron alrededor de la familia, entre algunas destacaban un macabro juego sexual que se salió de control, un ataque de ira de Patsy o que la carta y todo alrededor del secuestro era un intento de encubrir un ataque de Burke a su hermana, pero nunca alguna pudo comprobarse y al final terminaron absueltos de todos los cargos. Por otro lado, se hablaba de un intruso que irrumpió el hogar de los Ramsey. Las sospechas iban dirigidas a un vecino,
una ex trabajadora de la familia y un hombre llamado Michael Yelgot en primer lugar. Pero se desestimaron estos señalamientos a pesar de que varios detectives creían en esto, principalmente porque los posibles lugares por los que un intruso pudo haber ingresado se encontraban intactos. Sin embargo, alrededor del hogar de los Ramsey había más de 2 docenas de delincuentes sexuales registrados, y más de 100 robos en aquellos tiempos, lo que daba a entender que de alguna manera era posible. La oficina fiscal del distrito determinó que la teoría del intruso era la más factible, pero el hecho de que la fiscal tuviera una relación de amistad con los Ramsey generaba indignación por parte de muchos, ya que se decía que no habría imparcialidad alguna a la hora de buscar respuestas. Tras muchos años de investigaciones no dieron con el homicida, pero en 2006 una confesión de John Mark Carr parecía dar fin al caso. Carr manifestó haber asesinado a John Bennett, pero su confesión carecía de detalles convincentes, y mediante una coartada de su esposa y con los análisis de ADN se pudo determinar que todo era falso. Al final Carr fue exonerado de los cargos, y la razón por la cual quiso declararse culpable por algo que no había cometido continúa como misterio a día de hoy. Luego, en el 2019 apareció Gary Oliva, un pedófilo y enfermo sexual encarcelado por pornografía infantil que decía haber asesinado accidentalmente a John Bennett, pero nuevamente las pruebas de ADN comprobaron que era falsa su confesión. Actualmente, tras casi 3 décadas posteriores al homicidio, aún no se ha podido esclarecer el caso y parece que el crimen quedará a la historia como uno de los muchos que no tuvieron respuesta alguna.